Las emociones son el idioma del alma y aprender a entenderlas es descifrar los secretos más profundos de nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Almas en Evolución. Hoy, este tercer episodio dedicado a las emociones, profundizando un poquito más, explorando las profundidades de las emociones. Yo soy Maika Zabala, tu compañera en este maravilloso viaje de evolución del alma, de evolución del ser y de ir conectando con nuestra verdadera esencia. Como te comentaba al principio, este capítulo cierra esta trilogía que comenzó con el camino de la inteligencia emocional y luego estuvimos aprendiendo conocimiento y manejo emocional, donde hemos explorado este vasto mundo de las emociones humanas para comprender un poquito más cómo es el proceso, para qué es importante aprender y conocer las emociones y la importancia de la inteligencia emocional en nuestra vida. Aprender, comprender y entender que las emociones no son buenas ni malas, nos libera de una gran carga y nos hace entender en cada situación el para qué y por qué sentimos lo que sentimos, qué ha venido a contarnos esa emoción, qué nos quiere contar que está reprimido en nuestro interior, qué sucede cuando viene un pensamiento y nos va trayendo una emoción, cómo, estando en ese estado neutro, llega la emoción a través quizá de ese pensamiento que ha llegado. Por eso es tan importante comprender y entender que las emociones son simplemente esa carta que nos trae algo para que podamos seguir creciendo y aprendiendo. En el corazón de cada emoción hay una historia. Desde la alegría hasta la tristeza, desde el amor hasta el miedo. Cada emoción nos habla de nuestras experiencias, nuestras relaciones y nuestras percepciones del mundo que nos rodea. Pero ¿qué sucede cuando nos vamos sumergiendo más profundamente en las emociones, en su complejidad y sencillez, en cómo interpretamos, cómo llega esa emoción y esa información al cerebro, cómo la interpreta? ¿Qué encontramos en los rincones más oscuros de nuestra psique emocional? A menudo descubrimos que nuestras emociones son como iceberg, con solo una pequeña parte visible en la superficie, mientras que la mayor parte se encuentra escondida, oculta. Y esa es la que provoca ese bloqueo. Esa parte escondida es la que tenemos que encontrar para sanar. Porque es un bloqueo ya no solo de energía, sino que sustenta una creencia limitante, un programa que te limita y algo que se está repitiendo constantemente en tu vida para que tú veas y sanes esa situación, esa emoción y te puedas liberar. Así que prepárate para aprender a entender y comprender cómo el cerebro recoge toda esa información. Cuando nos aventuramos en estas profundidades, a menudo nos encontramos con una mezcla compleja de sentimientos. Podemos descubrir miedos arraigados, traumas no resueltos o incluso alegrías ocultas que han sido enterradas bajo capas de experiencia. Las emociones son intrínsecas a nuestra experiencia humana. Nos guían, nos desafían
y a veces nos desconciertan. Pero ¿cómo procesa nuestro cerebro las emociones? Entender este mecanismo nos comienza a abrir una dimensión más amplia y una mayor conexión con nosotros. ¿Cómo procesa nuestro cerebro la información? El doctor Paul Don McLean, médico y neurocientífico de la Universidad de Yale, desarrolló la teoría del cerebro triurno, que es un modelo que explica las respuestas cerebrales en función del desarrollo evolutivo. Sugiere que el cerebro está compuesto por 3 sistemas interconectados entre sí neuronalmente. El más interno es el reptiliano, envuelto por el límbico, que a su vez está cubierto por el neocórtex. Esta disposición cerebral de integración de los 3 sistemas es el resultado de una evolución biológica ocasionada por las necesidades de adaptación al medio. El cerebro reptiliano, que estaría abajo en la nuca, es la parte más primitiva. Desarrollada hace unos 500 millones de años, es propio de reptiles y dinosaurios. Es decir, aparte de compartirlo con los mamíferos, lo compartimos también con los reptiles y dinosaurios. Formado por los ganglios basales, el tallo cerebral y el sistema reticular. Ocupa el 5% de volumen cerebral. ¿Y cuál es la función básica? La supervivencia. Por tanto, toda nuestra parte instintiva, programada y reactiva está ahí ubicada. Su característica principal es la acción y se basa en las funciones de atacar, huir, muy conectado con nosotros, con ese sistema de acción de la adrenalina, el cortisol, las glándulas suprarrenales. Esto incluye rutinas de territorialidad, adicciones, rituales o el sentimiento de seguridad. Por eso en esas acciones somos muy reactivos. No cabe procesar la información y mirar desde una parte calmada, sino es reactividad. Y es donde tenemos que trabajar muchísimo, porque es donde están escondidas esas emociones que bloqueamos porque no queríamos tener determinadas reacciones o teníamos miedo. Rige conductas automáticas de supervivencia como la respiración, la digestión, el equilibrio, la actividad sexual, la temperatura corporal, el latido del corazón, presión sanguínea o expansión y contracción muscular, con lo cual es muy importante. Así que cuando vuelvas a actuar de forma instintiva, reactiva, en ese momento de la situación quizá no vas a poder empezar a parar y observar. Hazlo después. Y pregúntate si de verdad actuarías así o no. Dirige las rutinas, costumbres, condicionamientos, hábitos, reacciones compulsivas, ciclos y todo lo relacionado con la seguridad. En resumen, habilidades necesarias para sobrevivir. Se resiste al cambio, tropieza 1000 veces con la misma piedra. ¿Te suena? Pues ya sabes dónde está ubicada toda la reacción instintiva, en el cerebro reptiliano. Avanzando un poquito más, tenemos el sistema límbico, que ya los mamíferos empezaron a desarrollarlo. Envuelve al reptiliano y comprende el tálamo, hipotálamo, hipocampo y amígdala. Ocupa el 10% del volumen cerebral. Gestiona las interacciones químicas por medio de las cuales experimentamos las emociones. Evalúa los datos del entorno en base a la consideración previa de lo que asimila como agradable o desagradable, para tomar decisiones a favor de repetir las experiencias que nos aseguran la supervivencia o evitar las que no. Por tanto, colabora estrechamente con el cerebro reptiliano. Comparten cierta información entre las emociones más viscerales, que estarían más en el cerebro reptiliano, y emociones un poquito más desarrolladas, donde se unen 2 tipos de emociones que están en el sistema límbico. Y ya hay un proceso de evaluación, de comparación, para decidir si vamos a repetir experiencias o no,
Pero a veces también hay una parte inconsciente, donde quizá repetimos una acción, aunque no sea agradable, pero sí, por ahora, nos permite supervivencia, hasta que entre la tercera fase, el neocortes, que es la estructura más reciente y representa el nivel máximo evolutivo. Es propio solo de los humanos, comprende los hemisferios y forma el 85% del volumen cerebral. Ejerce funciones de aprendizaje, anticipación, planificación, comunicación y toma consciente de decisiones. Desarrolla la capacidad de abstracción y simbolización, atribuyendo cualidades a objetos, dibujos, letras, palabras o gestos, el simbolismo. El hemisferio izquierdo es el responsable del pensamiento, el lenguaje, el análisis, la lógica y los razonamientos. Y el hemisferio derecho es el de la creatividad o el arte y controla funciones como la intuición, las relaciones espaciales o el reconocimiento de imágenes. Así que, resumiendo, ¿cómo funcionamos? Recepción de un estímulo. Los estímulos pueden ser externos o internos. Los primeros los percibimos a través de los sentidos. Respecto a los segundos, están conformados por pensamientos, emociones, sentimientos y sensaciones. El tálamo procesa la información, clasifica el estímulo como agradable o desagradable en diferentes grados de intensidad. El neocorte lo recibe, lleva la información a la amígdala cerebral, desencadena una emoción en base a la cual decidimos la acción o acciones de respuesta. Pero ¿qué sucede cuando todo ese desarrollo se ha creado en base a no haber tenido herramientas o haber sabido hacerlo de otra manera? Pues que lo que creamos es esa emoción a base de una creencia limitante o un programa limitante. Y eso es lo que tenemos que descubrir para cambiar nuestras respuestas y la emoción que sostiene esas respuestas, ¿vale? Porque al final el pensamiento, emoción, pensamiento va muy de la mano. Yo puedo estar en calma en mi casa y de repente aparecer un pensamiento. Ese pensamiento es de una situación o de algo que me genera incomodidad, con lo cual ya mi estado de ánimo cambia y me lleva a una emoción que está enlazada con ese pensamiento. ¿O sucede algo en el exterior? Y esa situación me genera una emoción, porque es la que yo tengo enlazada con ese tipo de situaciones por mi experiencia previa o lo que me han contado o lo que me han dicho. Si yo no tengo otra base, voy a reaccionar emocionalmente igual siempre a determinadas situaciones. El trabajo está en ver esas situaciones neutras y entender por qué genero esa emoción que al final tampoco me está ayudando, sino todo lo contrario. Me puede meter en un bucle donde pensamiento y emoción se queden como en la rueda del hámster y pueda provocarme ansiedad, depresión y no pueda salir de ahí porque el pensamiento y la emoción giran constantemente el uno con el otro. Por eso es tan importante el momento presente, el parar y empezar a entender y comprender ese pensamiento, esa emoción que tengo y esa acción que yo tengo. Porque cuando yo describo una situación sin ponerle el valor emocional de bueno o malo, agradable o desagradable, simplemente para ver y observar la situación neutramente, sin empezar a decir el por qué a mí o es que tú, empiezo a quitar valor y empiezo a hacer una reflexión mucho más profunda. Así que si te gustaría comprender por qué repites situaciones, por qué vives esas emociones sin entenderlas, ya sabes, escríbeme. Me dedico a aprender cómo funcionamos para luego enseñarte a ti. El poder entender lo que nos sucede en cada momento, comprendiendo las emociones que nos trae, entendiendo esos mensajes,
hace que esa parte reactiva nuestra, que a veces nos mete en tantos problemas, aunque luego aprendemos de ellos, baje de intensidad. Que seamos capaces de reflexionar ante determinadas situaciones para que luego no nos arrepintamos de nuestros comportamientos. Por eso es tan importante aprender el conocimiento, la gestión y el manejo emocional. ¿Pero qué son realmente las emociones? Te preguntarás. Bueno, pues la definición de emoción nos habla de una sensación o un sentimiento muy intenso, algo que sentimos producido por un estímulo, que puede ser un hecho, una idea, un recuerdo, una canción, una imagen, una frase, una persona. Y que todos podemos sentir y percibir. Habitualmente clasificamos entre emociones positivas y otras no tan positivas, o entre agradables o desagradables. Pero que al final son necesarias, y cuando empiezas a entender y comprender el proceso de la emoción, te das cuenta que no son ni buenas ni malas. Simplemente son importantes para nuestra supervivencia, adaptación al medio y conocer nuestras partes más oscuras y cómo vemos el mundo. De tal manera que se suelen clasificar las emociones en primarias o secundarias. Las emociones primarias, secundarias o básicas aparecen durante el desarrollo natural de cualquier persona, con independencia del contexto en el que se desarrolle. Es decir, da igual, tengamos más, tengamos menos, vivamos en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en América, Centroamérica, España, Europa. Da igual. Son las mismas y tienen como propósito ayudarnos a sobrevivir, dirigir nuestra conducta y favorecer la relación de los unos con los otros. Con lo cual, con lo que ya hemos visto anteriormente, estarían entre el cerebro reptiliano y el límbico. Las emociones básicas nos sirven para defendernos o alejarnos de estímulos nocivos, enemigos o peligros que ya tenemos en nuestro mapa mental y que ya a veces crean esas creencias y programas limitantes. O nos ayudan a aproximarnos a estímulos placenteros o recompensas, agua, comida, actividad sexual, juego, y tienen como función mantener la supervivencia tanto personal como de la especie. Según Niederland, Krautgruber y Rick en 2006, hablan de características de las emociones básicas del ser humano, donde sus principales características son que se identifican por una expresión determinada, facial corporal, es decir, la sentimos en el cuerpo. Provocan una predisposición a la acción característica, función adaptativa. Son las que han tenido un papel esencial en la adaptación del organismo a su entorno, supervivencia, procreación. Son universales, se dan en todas las culturas, incluso los compartimos con animales. Están presentes desde el nacimiento, perduran a lo largo del tiempo, se contagian. Si vemos a una persona riendo, nos contagia su alegría. Provocan una reacción biológica involuntaria en el organismo y algunos autores las consideran como sistemas motivacionales primarios. Y evidentemente tienen unas funciones básicas que tienen una función reconocible adaptativa y que implica la inclinación a una determinada conducta, que esa es la que tenemos que modificar cuando esa conducta nos hace sufrir, nos hace estar en un determinado bucle, nos lleva a una depresión, a una ansiedad. Esa es la que hay que encontrar, porque es el origen de esa conducta que la hemos hecho adaptativa porque cuando sucedía la situación era lo mejor que podíamos hacer porque no teníamos otras herramientas ni otra información.
Así que existe una función motivacional de las emociones. Por ejemplo, el miedo nos prepara para la huida, la evitación, el afrontamiento o la protección ante un peligro. La tristeza tiende a reintegrar a las personas, la introspección y la reconciliación. La ira nos dota de recursos para la autodefensa o el ataque. La alegría tiende a la acción, la afiliación, el pensamiento flexible y divergente. El asco tiende al rechazo o evitación de lo que nos puede perjudicar. La culpa tiende a reparar, la admiración a imitar, la vergüenza a protegernos también, la sorpresa a parar, focalizar, la seguridad al control. Como ves, tiene una función original, mantener la supervivencia. Pero lo que debemos tener en cuenta hoy en día es que nuestra supervivencia está garantizada generalmente y por tanto esas emociones ya no nos brindan la acción y la repercusión que queremos. Y eso es lo que tenemos que empezar a modificar para cambiar nuestras actuaciones. Las emociones secundarias o complejas son emociones básicas combinadas para producir otras emociones. Se producen las denominadas emociones secundarias. Se derivan de las primarias. La vergüenza es una mezcla de culpa y miedo. Las emociones secundarias no presentan rasgos faciales característicos ni las sentimos tan visceralmente en el cuerpo, ni una tendencia particular a la acción, por lo que pueden pasar desapercibidas o ser disimuladas, por ejemplo, los celos. La función de las emociones secundarias es encontrar funciones adaptativas reconocibles. La ansiedad, anticipación del miedo, motiva a prepararse para el peligro. La hostilidad a inhibir conductas indeseables de otras personas, a evitar una situación de enfrentamiento o inclina hacia la agresividad. El humor y su expresión general, la risa, lleva una actitud de afiliación, de propagación de un estado de ánimo positivo en el grupo. El amor lleva al cuidado y la protección de la persona amada. Por eso las emociones complejas serían las que a veces nos permitimos y esconden esa emoción primaria que es la que bloqueó. Imaginemos que de pequeños vivimos una situación donde nosotros lo que sentimos hacia nuestra madre por una acción que ella a lo mejor nos ha querido enseñar algo, pero nosotros lo hemos vivido desde un punto de vista de ataque, no estamos hablando de bien y mal, es a lo mejor odio, ira. Pero eso está mal visto y no nos lo permitimos porque no queremos ser juzgadas o juzgados. Entonces la reprimimos. Y lo que creamos es una emoción secundaria donde a lo mejor sentimos un poco de hostilidad o nos genera un poco de ansiedad esa situación que hemos vivido con nuestra madre. Y eso se bloquea. Entonces, cuando vamos creciendo, en la adolescencia volvemos a vivir una situación parecida a lo que vivimos con nuestra madre, donde a lo mejor la protagonista es otra mujer. Y volvemos a sentir esa misma emoción. Entonces, eso va creando un patrón. Y cada vez que una mujer haga una acción donde se represente esa emoción que vivimos, cuando éramos pequeñas o pequeños, va a despertar esa emoción. Y va a despertar una determinada situación que la vamos a vivir como un ataque, como hostilidad, y que debajo del todo hay odio e ira. Y eso es lo que tenemos que encontrar para cambiar esa situación y vivirla desde otro punto de vista, entendiendo que a lo mejor cuando se vivió en nuestra infancia, nuestra madre creyó que lo hacía correctamente porque tampoco sabía hacerlo de otra manera. Y esa es la gran base del poder, del cambio y de vivirlo de otra manera. En conclusión, en el corazón de cada emoción hay una historia. Desde la alegría hasta la tristeza, desde el amor hasta el miedo. Cada emoción nos habla de nuestras experiencias, nuestras relaciones y nuestras percepciones del mundo que nos rodea.
Por eso es tan importante empezar a entenderlas y comprenderlas. Cuando nos aventuramos en estas profundidades, a menudo nos encontramos con una mezcla compleja de sentimientos. Podemos descubrir miedos arraigados, traumas no resueltos o incluso alegrías ocultas que han sido enterradas bajo capas de experiencia y no las hemos disfrutado. Pero la exploración de nuestras emociones no es solo descubrir lo que está enterrado dentro de nosotros. También se trata de aprender a abrazar y aceptar todas nuestras emociones, tanto las que traen felicidad como las que nos traen menos felicidad. Porque en la aceptación de nuestras emociones encontramos la libertad para ser auténticamente nosotras mismas, nosotros mismos. Las emociones son el idioma del alma y aprender a entenderlas es descifrar los secretos más profundos de nuestro ser. Gracias por acompañarme una vez más en este nuevo episodio sobre las emociones. Yo soy Maika y estoy encantada de compartir contigo. Nos vemos en el próximo capítulo para seguir explorando este fascinante mundo que compartimos. En el siguiente episodio os plantearé ¿desde dónde eliges tu realidad? ¿Desde una conciencia de unidad o desde una conciencia de separación? ¿Vives entendiendo que eres el todo? ¿O vives separado desde el victimismo, la culpa y el juicio? No importa, lo importante es que entiendas desde dónde lo vives. Gracias por estar. Si me quieres seguir, recuerda Instagram, MaikaYK, Zavala Coach o almas_en evolución. Si quieres escribirme, ya lo sabes, www.transformate46@gmail.com. Encantada de poder acompañarte. Gracias por estar y por ser bella alma. Chao.